At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Que tiene que ver con el decreto del presidente Petro mediante el cual convoca la consulta popular y las reacciones que ha causado, que han sido de todo tipo. Ya fueron radicadas las primeras demandas, mientras el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que este decreto es una violación flagrante del Estado de Derecho. Los partidos, Carolina, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Justa, Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal, se unieron para impugnar el decreto. Esa es sin duda la noticia del momento. El hombre detrás del decreto que ha causado tanta controversia en Colombia es el actual ministro de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre. Me da gusto saludarlo, doctor Montealegre, bienvenido. Muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la mesa y todos los oyentes de Caracol Radio. Señor ministro, ¿por qué usted no firmó el decreto? Vanessa, porque yo todavía no estoy posesionado, me posesiono mañana, falta un trámite que es la publicación de mi hoja de vida en el ministerio y ese es un trámite que dura 3 días y no se puede prescindir, se vencen hoy y por eso mañana me posesiono. Esa fue la razón por la cual no lo firmé, que lo hubiera firmado con muchísimo gusto porque tengo la firme convicción de la constitucionalidad y legalidad de ese decreto del presidente. Pero fíjese que usted tiene en oposición, pues acabo de leer la lista de los partidos, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, la U, Colombia Justa, Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción, Partido Liberal, pero además tantos juristas, tantos constitucionalistas que dicen que ese decreto no lo va a terminar avalando la Corte Constitucional porque es precisamente un golpe a la Constitución. ¿Qué opina de eso, de la sensación de tener a tanta gente importante y sabia del país en contra? A veces me siento como el Quijote de la Mancha, don Alonso Quijano luchando contra molinos de viento. Pero es que en este caso lo que cuenta no es el número de personas que están a favor o en contra de la constitucionalidad del decreto. Este no es un problema de números. ¿Cuántos piensan si es constitucional o no? Si es un ejército de 10, de 100, de 1000 juristas o destacados políticos o abogados colombianos. Aquí lo que importa es el peso de los argumentos. Y yo creo que en ese punto el gobierno tiene argumentos muy bien fundamentados. El decreto que declara la excepción de inconstitucionalidad de la votación del Congreso y por eso convoca la consulta popular tiene una carga argumentativa constitucional muy fuerte. Se explica muy bien cuál es el respaldo que está en el artículo 4 de la Constitución colombiana, que dice que la Constitución es norma de normas, se ampara en las leyes estatutarias de participación ciudadana y en una abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Don Quijote estaba loco, ¿no? Por cierto, doctor Montealegre. Pero al final de su vida volvió y recuperó la cordura. Entonces no se le olvide, yo ya estoy en el otoño de mi vida, mi querida Vanessa. Doctor Montealegre,
¿Hasta dónde va a llegar, digamos, esto para algunos es un desafío institucional? Porque uno podría casi que creer que en última instancia, cuando el Consejo de Estado revise esas demandas y cuando llegue a la Corte Constitucional, pues es muy difícil que la Corte lo avale. ¿Usted no piensa lo Mire, mismo? Vanessa, el primer debate es importante y esto pues es un debate como todo en el derecho jurídico, pues un debate muy interesante. ¿Por qué razón? Mire, ahí existen dos tesis. Una tesis de juristas muy respetables en este país que muchos de ellos opinan por convicción, de buena fe, otros por defender intereses del empresariado. Pero hay unas posiciones muy respetables que dicen que el control de este decreto es del Consejo de Estado. Hay otra tesis también de juristas muy respetables que dice que el control le corresponde a la Corte Constitucional. El gobierno optó por la tesis de que el control de este decreto le corresponde a la Corte Constitucional y por esa razón en el mismo decreto se ordena que se envíe a la Corte Constitucional para lo de su competencia el decreto. En los próximos días, una vez yo posesionado, se le enviará a la Corte Constitucional el decreto porque consideramos que es la autoridad competente. ¿Por qué razón la Corte Constitucional es competente? Si uno mira en detalle la competencia, las competencias y la regulación del control de las consultas populares en la Constitución, expresamente se dice que la Corte Constitucional controla la convocatoria de la consulta popular. Y resulta que el decreto es precisamente el principal acto de convocatoria a la consulta popular. Luego esta discusión ya está resuelta claramente por la norma constitucional. De otra parte, existen precedentes constitucionales de la misma Corte Constitucional en los cuales dentro de los procesos de formación de participación popular, hablo expresamente del caso del referendo que pretendía la segunda reelección de Álvaro Uribe, el control de ciertos decretos expedidos por el presidente en este momento, que normalmente controla el Consejo de Estado, fue a control de la Corte Constitucional. Luego hay firmes argumentos serios para sostener que la competencia no es del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional. Doctor Montealegre, pero si las demandas son ante el Consejo de Estado, ¿no es el Consejo de Estado el que en primera instancia tiene que responder? Es que la competencia no la fija el demandante. La competencia no la fija el Consejo de Estado. La competencia la establece la Constitución y la ley. Y en este momento es Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Absolutamente claro que la competencia, reitero, por disposición constitucional, al hablar de que le corresponde a la Corte Constitucional controlar posteriormente la convocatoria
a la Asamblea, a la consulta popular, pues ahí claramente se dice que la competencia es de la Corte Constitucional. En derecho, la definición de una competencia no es un acto libre de la autoridad, no la fijan los demandantes, están fijadas en la Constitución, en la ley, y en este caso ya está fijada en el Consejo de Estado. Doctor Montealegre, ayer oímos al presidente, o leímos al presidente diciendo cuál era su principal argumento y citaba el artículo 33 de la ley 1757, donde se dice que vencido el plazo se puede convocar entonces la consulta popular. Pero muchos juristas han mencionado el artículo 104 de la Constitución, donde dice muy claramente que se necesita la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República. ¿Cómo hace uno para entender si la Constitución dice exactamente el previo concepto favorable del Senado de la República, que una ley entonces faculte el decreto, sabiendo pues que la Constitución está por encima de esas leyes y esas leyes deben interpretarse según la Constitución? Mire, es absolutamente claro que para convocar a una consulta popular se requiere concepto favorable del del Senado de la República. Pero ¿qué sucede? Que la ley estatutaria que regula esos mecanismos de participación ciudadana establece que la consulta popular se convocará cuando exista el concepto favorable o cuando el Senado no se pronuncie dentro de los 30 días siguientes a la solicitud que hace el presidente de la República. Es muy clara la ley en decir que se convoca o cuando existe concepto favorable o cuando se le vence el término al Congreso de la República para emitir concepto favorable o desfavorable. ¿Y qué pasó en este caso? Que si bien el 14 de mayo, creo que fue la fecha, el Senado de la República, en un acto administrativo, un acto jurídico, negó el concepto, dio concepto desfavorable, lo cierto es que ese acto jurídico es un acto inconstitucional. Es inconstitucional porque se violaron normas importantes del reglamento del Congreso que son parámetro de control constitucional y se violaron principios y valores de la Constitución política. Como el acto del Congreso, que es un acto jurídico, violó la Constitución, el presidente está facultado para inaplicar ese acto. Es lo que se llama la excepción de inconstitucionalidad. Como el presidente aplica la excepción de inconstitucionalidad, pues se entiende entonces que no hubo pronunciamiento legítimo y válido por parte del Congreso, y eso equivale a que no se pronunció. No, pero doctor Montealegre, el Senado sí se pronunció, el Senado votó, el partido del gobierno no obtuvo las mayorías, no se venció el término, no hay un concepto favorable por parte del Senado. Es decir, ¿cómo van a decir, en el caso suyo, que es el padre pues de este gran decreto, que ese acto del Senado es inexistente si existió? Lo vimos todos. Es que yo quiero aclarar una situación y le agradezco su pregunta, Vanessa. Mire, al inicio de esta deliberación que se hizo al interior del gobierno nacional, porque esta es una decisión muy meditada, producto de muchas consultas, de muchas deliberaciones, de confrontación de argumentos al interior del equipo que estaba pensando la salida institucional para superar el bloqueo institucional que tiene el Senado de la República en este momento contra toda política social del gobierno. E inicialmente se pensó en la tesis de la inexistencia. Se pensó que podría fundamentarse el decreto en una norma que trae la Constitución colombiana, que dice que cuando el Congreso de la República sesiona por fuera de las condiciones constitucionales, esos actos son inexistentes. Esa fue una primera alternativa de interpretación. Frente a esa alternativa de interpretación existía otra, que es la alternativa que yo comparto y que es la alternativa de interpretación que finalmente acogió el presidente de la República, y es la de sostener que el acto del Congreso se produjo, nació a la vida jurídica, es un acto administrativo, pero
si bien existió, lo vimos desde el punto de vista naturalístico, existió esa votación, existe jurídicamente el acto, lo que acontece es que ese acto es violatorio de la Constitución y al ser violatorio de la Constitución el presidente lo inaplica por inconstitucional y por esa razón es que se habilita la facultad para que el presidente de la República pueda convocar por decreto. Doctor Montealegre, ¿quién dice que ese acto es inconstitucional, que es violatorio de la Constitución? ¿No se supone que deberían ser los jueces los que dicen en Colombia si algo es constitucional o no? Yo no he visto ningún fallo o ningún juez diciendo que es inconstitucional. ¿Usted sí? Mire, Vanessa, es que es muy importante aclarar y por eso gracias por la pregunta. En Colombia no existe lo que se denomina un control concentrado de constitucionalidad. Es decir, el control constitucional no está radicado exclusivamente en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado. Y yo esto lo he reiterado mucho en muchas entrevistas. El control de constitucional en Colombia es un control difuso. Difuso quiere decir que no solamente la... Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Corte Constitucional, sino que también son los jueces, pero también las autoridades administrativas, como el presidente de la República. Una autoridad administrativa puede inaplicar un acto administrativo que sea violatorio de la Constitución sin necesidad de que exista un pronunciamiento previo por parte de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. El artículo 4 de la Constitución permite que el presidente de la República pueda inaplicar una norma jurídica que contraría la Constitución y sobre ese punto el gobierno se apoyó en varias decisiones de la Corte Constitucional que le permiten a una autoridad administrativa inaplicar un acto inconstitucional como el del Congreso. Claro, pero el tema es de dónde sale que el acto del Congreso fue anticonstitucional o inconstitucional. Si se supone que es un acto administrativo, como usted me está diciendo, debería estar demandado ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tendría que responder y ahí el presidente y todos los demás sabríamos si realmente fue violatorio de la Constitución. Pero hasta este momento, nadie, más allá de la interpretación suya, doctor Montealegre, ha dicho en Colombia que esto sea un acto violatorio de la Constitución. ¿De dónde sale eso? No lo entiendo. Que hace el decreto del presidente de la República. Con base en las facultades que le dan el artículo 4 de la Constitución, donde se dice que la Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre un acto de menor jerarquía, como el del Congreso de la República, como la votación, que contraría la Constitución, el presidente puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad. ¿Quién es el competente para hacer esa valoración?
en este momento, a través de la excepción de inconstitucionalidad, es claro que la valoración la hace el presidente de la República, sin perjuicio de las valoraciones que posteriormente puede hacer la Corte Constitucional, quien es quien va a ser la encargada de hacer el control constitucional. Pero es que la Constitución permite que precisamente esa valoración de la inconstitucionalidad la haga el presidente de la República con base en el artículo 4 de la Constitución. No se requiere un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. No son los jueces de la República las únicas personas que pueden hacer control constitucional en Colombia, y les respondo su pregunta en forma precisa, y es que la valoración sobre la inconstitucionalidad la hizo el presidente en el decreto que expidió y está facultado para ello con base en el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. A ver, ¿dónde está la norma jurídica que se está contrariando? Es decir, no están aplicando una norma que aplica excepciones de inconstitucionalidad a un acto administrativo. Sí, es que esa es una discusión, Vanessa, supremamente interesante. Mire, lo primero es que en el decreto que convoca a la consulta popular, el presidente de la República enumeró 5 violaciones al reglamento del Congreso. Resulta que la Corte Constitucional ha dicho que en principio las violaciones al reglamento del Congreso implican la inconstitucionalidad de la decisión. Puede ser de una ley o de cualquier otro acto, porque ahí no hay distinción alguna. Entonces, cuando hay una violación al reglamento del Congreso, en principio el acto se vuelve inconstitucional. Pero en este caso no solamente existió una violación al reglamento del Congreso, sino que además, a través de la violación, esto trascendió a la violación de principios y valores constitucionales. Entonces, ahí el presidente fundamentó cuáles son los 5 vicios graves de violación al reglamento del Congreso, y en cada uno de los vicios se dijo, no solamente se demuestra por qué se viola el reglamento, pero además se demuestra por qué esa violación a las formas trasciende también a violaciones de principios constitucionales. Pero doctor Montealegre, el presidente, yo le entiendo que dice que hubo 5 violaciones al reglamento del Congreso en esa votación, el presidente de la República. Pero resulta que el presidente del Congreso dice que no hubo ninguna violación. El presidente del Congreso y un montón de juristas colombianos, constitucionalistas, políticos, los partidos que acabamos de ver. Entonces, ¿quién ratifica que efectivamente hubo esas 5 violaciones del reglamento de la votación en el Congreso y que por consiguiente, como usted me está explicando, eso le daría al presidente el aval constitucional para irse a sacar la consulta popular por decreto? ¿Quién ha ratificado esas 5 violaciones que argumenta el gobierno? Es que eso no ha pasado ni por el Consejo de Estado, ni por la Corte Constitucional, ni hay una unanimidad, digamos, de los constitucionalistas colombianos. ¿De dónde sacan ese argumento que le da unas herramientas al presidente para meterse directamente en las decisiones del Congreso, cuando se supone que uno tiene una democracia donde el Ejecutivo no se tiene por qué involucrar con las decisiones del Legislativo, ni del Judicial? Pero claro, existe una separación de poderes, eso es absolutamente claro, pero también existe un sistema de pesos y contrapesos. Es que esa separación de poderes que viene de la Revolución Francesa tiene un colorario, tiene además un elemento fundamental que es la política, la filosofía del control. Y la filosofía del control implica pesos y contrapesos, y es que el presidente de la República tiene facultades constitucionales para hacer un contrapeso del Congreso, así como el Congreso tiene facultades para hacer un contrapeso del presidente de la República, y lo mismo la rama judicial. Es que el presidente, por norma constitucional, es un contrapeso al poder legislativo. No existe una autonomía total del Congreso. El Congreso tiene contrapesos, y uno de los contrapesos es el presidente de la República en el diseño constitucional. ¿Y cómo hace el presidente ese contrapeso? El presidente tiene una función de control constitucional porque, por ejemplo, cuando un proyecto de ley es violatorio de la Constitución autoriza que el presidente objete el proyecto por vicios de inconstitucionalidad y no lo sanciona.
Y si el Congreso insiste en su posición, ¿quién dirime el conflicto entre el Congreso y pues la Corte Constitucional? Entonces, Consejo de Estado. Eso no es verdad. Doctor Montealegre. El presidente de la República no pueda ser un contrapeso del Congreso, que el Congreso se convierte en una especie de Robinson Crusoe solitario con total autonomía, sin que tenga una capacidad de control por otros órganos. El Congreso también está sometido al control, y uno de los controles es el presidente a través de objeciones de inconstitucionalidad o de excepciones de inconstitucionalidad, como en este caso. No es cierto ese argumento. Usted y yo sabemos, doctor Montealegre, porque usted también se ha estudiado a Montesquieu como yo, que aquí hay una diferencia, hay una independencia de los poderes, y que en este caso, teniendo en cuenta que hay un acto administrativo, el que tendría que hacer el contrapeso es el Consejo de Estado, ¿cierto? Si es un acto administrativo, usted me lo acaba de decir, que es un acto administrativo. Comparto esa interpretación, Vanessa. Eso es un debate jurídico supremamente interesante, porque hay unos juristas muy respetables en este país, que los hay unos juristas que han salido a criticar la fórmula y el decreto, porque lo hacen por convicción, porque tienen argumentos jurídicos. Otros porque representan intereses del gran empresariado que no quiere que se haga justicia social en Colombia. Ahí voy por una distinción. Y hay juristas muy respetables que dicen que no se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad de un acto administrativo, porque la Constitución establece que los actos administrativos se presumen legales y tienen validez mientras no sean declarados ilegales o ilegales por el Consejo de Estado. Pero es que resulta que frente a esa disposición existen otras normas de la Constitución política, como el artículo 4, que establece que totalmente lo contrario, que dice que cuando una ley o cualquier otro acto jurídico dentro del ordenamiento ordinario contradice la Constitución, prevalece la Constitución. Entonces, ¿cómo resuelvo yo una colisión entre esa norma que establece un control y una presunción de legalidad en el Consejo de Estado y otra norma que dice lo contrario? Eso es usual en el derecho constitucional, eso se denomina en términos técnicos una colisión de normas constitucionales, otros la llaman antinomia. ¿Cómo se resuelve? Armonizando las normas, estableciendo en estos casos, que eso no es usual tampoco, cómo se armoniza, cómo se le da concordancia práctica a las dos disposiciones, y pues esa concordancia práctica entre esa antinomia, pues ya la hizo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha sido clara que se puede aplicar excepción de inconstitucionalidad contra actos administrativos. Si bien existen diversas posturas, diversas jurisprudencias, el gobierno se fue por una línea jurisprudencial muy respetable de la Corte Constitucional, que dice que sí se puede aplicar excepción de inconstitucionalidad por parte de una autoridad administrativa frente a un acto administrativo. Por eso, yo lo que no he podido entender, doctor Montealegre, es por qué, si es un acto administrativo, si hay pesos y contrapesos en Colombia, si el presidente está respetando la independencia del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial, ¿por qué los jueces, por qué no se le da la oportunidad a los jueces del Consejo de Estado, que son los competentes para decidir si se puede o no se puede el decreto de la consulta popular? Es un acto administrativo. En primer lugar, el Consejo de Estado no es competente para este control. Yo reitero, y lo he dicho muchas veces, que por norma constitucional, así formalmente se trate de un acto administrativo, cuando se trata de mecanismos de participación ciudadana que constituyen un proceso constitucional complejo con otros matices, el control es de la Corte Constitucional. Y es que aquí no se están burlando los controles. Precisamente el decreto del presidente dice que debe enviarse el decreto a la Corte Constitucional para efectos de sus competencias. ¿Y ahí qué sucede? Que también la jurisprudencia de la Corte Constitucional es supremamente clara al decir que ellos controlan todos los actos de convocatoria,
pero que el control es posterior a la consulta, no anterior a la consulta. En 2 oportunidades el Congreso de la República trató a través de leyes estatutarias de poner control previo a estos actos, y la misma Corte Constitucional en 2 oportunidades declaró inconstitucionales esos intentos del Congreso de hacer un control previo. Luego es el diseño constitucional. Luego no es que se esté burlando la actuación de los jueces, no es que esté haciendo una ilusión del control de este decreto por parte de ninguna manera. Lo que pasa es que el competente es la Corte Constitucional, y la Corte solo adquiere competencia cuando se produzca el pronunciamiento del juez. ¿Cuáles son, doctor Montealegre, cuáles son las normas en contradicción de las que usted habla? Mire, existieron 5 vicios de inconstitucionalidad. Se los voy a enumerar rápidamente. El primer vicio de inconstitucionalidad es que cuando se hizo la votación de la consulta, no se leyó previamente la proposición ni se explicó al Congreso de la República qué se iba a someter a votación. Antes de cualquier votación por parte del Congreso, tiene que leerse una proposición donde se le explica al Congreso. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. ¿Qué se va a votar? Eso no se lea los 5, no me lea los 5 vicios de trámite, porque eso ya... ¿Me escucha, doctor Montealegre? Sí, es que a veces se corta. Sí, no, aquí estoy. No, le decía que por tiempo, pues no me vaya a leer los 5 vicios de trámite, porque llevamos 15 días en eso, y acá los hemos dicho de todas las maneras, con Benedetti, con el doctor El Hach, con el uno y con el otro. Digamos, yo lo que creo es que el que dice que hubo 5 violaciones en el reglamento del Congreso, pues es el gobierno, pero hay un montón, de nuevo, de juristas, el mismo presidente del Congreso, etcétera. Digamos, no hay una unanimidad ahí, no hay unanimidad en eso. Por eso le pregunto que cuáles son esas normas de contradicción. No, bueno, o sea que vamos a pasar no al reglamento, sino a la Constitución. Porque no entiendo la pregunta. Hay 5 vicios de trámite, 5 vicios que no son solamente violación al reglamento, sino que esos vicios de trámite violan principios constitucionales. Yo le puedo explicar, por ejemplo, el tema de que no se haya publicado, no se haya dado lectura previamente a la proposición explicándole al Congreso que se iba a votar. Eso viola un principio constitucional que es el de publicidad. Es que cuando un congresista va a votar por disposición constitucional, o sea, un desarrollo del principio de publicidad, tiene que saber qué vota, tiene que estar informado. Eso no es un solo vicio de trámite, es algo que viola la Constitución. El caso de la senadora, de la impugnación de la senadora María José Pizarro, que en el mismo momento en que se estaba cerrando la votación, ella misma impugnó. ¿Cómo impugnó? Ella dijo que impugnaba porque apelaba, y es la frase que utilizan, que apelaban el cierre de la votación porque había vicios en la votación. ¿Eso qué implicaba? Que antes del cierre definitivo Cepeda tenía que darle trámite a la impugnación, no lo hizo. Eso que viola un principio constitucional que se llama debido proceso, que también le aplica al Congreso de la República. Otro vicio, un senador de la República votó sí. Cuando estaba cerrada la votación dijo no, yo voté no, corrijo. ¿Qué sucede? Que ya cerrada la votación, sí hay posibilidad de corregir los trámites, desde luego, pero no le competía al secretario del Congreso hacer la corrección del trámite, sino que le
correspondía a la plenaria. Y ahí, pues hay muchos argumentos constitucionales para seguir sosteniendo, pues, la ilegalidad de este acto. Otro, el cierre abrupto de la votación. El Congreso, el reglamento del Congreso dice: el presidente del Senado puede, o el presidente de la corporación puede dar hasta 30 minutos de tiempo para que se produzca la votación. Esta votación se produjo en un récord de menos de 3 minutos. ¿Y por qué se vuelve inconstitucional que el cierre abrupto y caprichoso? Porque es que resulta que al presidente del Senado le advirtieron que habían unos senadores en ese momento por fuera del recinto y que ya iban a entrar al recinto a votar. Cuando él tenía 30 minutos para cerrar la votación, la cerró abruptamente porque él ya tenía consolidadas unas mayorías que se hubieran desbaratado si le hubiera permitido votar a otros parlamentarios. ¿Eso qué principio constitucional viola? Pues el principio de razonabilidad. Hay un principio implícito en la Constitución que se llama razonabilidad, y no fue razonable el manejo del cierre de la votación porque interrumpieron abruptamente la posibilidad de que otros senadores ingresaran a votar. Ese doctor Montealegre fue, digamos, la consideración del presidente del Senado. Tenía hasta 30 minutos. Hay algunas leyes que se votan en 40 segundos. Hay otras que se votan en 2 minutos, 3 minutos, pues a su consideración. Es decir, eso puede ser, si usted quiere, provocador, pero no ilegal. Pero le quiero preguntar una cosa. Todas estas irregularidades que usted menciona, estas 5 violaciones del reglamento del Congreso, ¿quedaron registradas en el acta? ¿Quedaron en un acta del Congreso? Mire, todas las violaciones están comprobadas. Por ejemplo, comprobadas, pero registradas en un acta. Comprobadas por certificaciones o por videos. Y por las actas del Congreso y por la deliberación. Le doy un ejemplo. No se leyó una proposición previa. Hay certificación del secretario del Senado que dice no se leyó previamente la proposición. Hay una certificación del Senado que invoca al presidente de la República. En el caso del cambio del voto está claro y está ahí probado que votó sí cuando estaba cerrada la votación, cambia el no, y el presidente del secretario del Senado corrige un defecto que solo podía corregir la plenaria. Está probado que la senadora María José impugnó, y probado que el presidente del Senado cerró la votación, cerró la sesión y no tramitó la impugnación que había hecho la Senado. Todo lo que dice el presidente de la República está aprobado, y esas pruebas se le enviarán a la Corte Constitucional. ¿Todo eso está en actas? Claro, todo está en las actas, está en certificaciones, está en videos, y está la cronología exacta en actas y en otras evidencias que son los videos, los momentos en que se producen las votaciones. La mejor prueba es que son la transmisión de cómo vieron ustedes esa caótica votación que impertinentemente dirigió el senador Efraín Cepeda. Pero esas actas, yo no soy abogada como usted, menos constitucionalista, doctor Montealegre, pero si todo eso quedó, esas actas y esas certificaciones quedaron, ¿eso jurídicamente qué es? No, son evidencias. No están solamente en actas, hay también constancias no solamente actas, aquí no es solamente un tema de actas, es también tema de certificaciones, es también mostrar a partir de los videos que están grabados el momento exacto, por ejemplo, en que se cierra la votación y el momento en que el secretario del Senado reversa la votación de un senador sin tener competencia. Entonces ahí hay actas, hay certificaciones, y en general podría decir que se maneja un concepto muy amplio que es legal, que es el concepto de evidencia, y todas esas evidencias están en el trámite constitucional. Y esas son evidencias que le enviaremos a la Corte Constitucional próximamente. Una pregunta que le voy a hacer sobre esto, porque se me está acabando el tiempo, pero necesito que me responda si esas actas y estos, ¿cuál era el término? Certificaciones, en derecho, ¿qué son? ¿Son actos administrativos o no?
No, Vanessa, estos son evidencias. Fundamentalmente, una constancia que da el secretario del Senado no es un acto administrativo. Una certificación que da el secretario del Senado es un documento público, o sea, es una prueba. Los videos que aparecen son evidencias. Entonces no son propiamente actos administrativos, pero desde el punto de vista legal hay un concepto muy amplio en el derecho que es el concepto de evidencia. Bueno, le voy a cambiar el tema, porque lo que he escuchado en la mañana, yo quisiera saber hasta dónde va a llegar este desafío institucional, porque lo veo así. Después de la consulta popular por decreto, he escuchado que ustedes están hablando, o que usted ha hablado, de ir más allá. ¿Hasta dónde quieren llegar? Mire, yo soy partidario de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, Vanessa, que es un planteamiento que no he hecho ahora, que no lo he hecho como ministro designado, porque yo no me he posesionado, me posesiono mañana, pero yo desde el año pasado, o mucho más, siempre he sostenido la tesis de que Colombia necesita una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República durante estos últimos meses ha venido insistiendo en una palabra: proceso constituyente, entendiendo como proceso constituyente que se inicie desde las bases sociales, una deliberación pública de los ciudadanos, de los campesinos, de todos los sectores sociales, empieza una deliberación democrática sobre qué cambios requiere institucionales, constitucionales, requiere Colombia y de qué grandes políticas sociales requiere el país. Es lo que el presidente ha denominado proceso constituyente. Ese proceso... Pero ayer el presidente de la República fue mucho más preciso. Ayer el presidente de la República habló de asamblea constituyente y de asamblea constituyente de iniciativa popular. Entonces lo que hizo el presidente ayer fue plantear ya expresamente la necesidad de una asamblea constituyente con grandes poderes de reforma institucionales como respuesta al bloqueo que tiene el Congreso de la República, como respuesta a muchos sectores de la derecha y del establecimiento colombiano que quieren oponerse a todo cambio social, pero este es un proceso constituyente que tiene que mover el pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir. Doctor, se reúne y reúne 8 millones de votos para hacer una iniciativa legislativa convocando, que permita la convocatoria, como paso para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Explíqueme una cosa porque no le estoy entendiendo, doctor Montealegre. ¿Es una Asamblea Constituyente lo que ustedes están planteando sin pasar por el Congreso? Es lo que yo pienso. Es que el ordenamiento jurídico permite que el primer paso, porque este también es otro proceso complejo, para terminar en la convocatoria a una asamblea constituyente la inicia el pueblo. ¿Y eso qué requiere? Que el pueblo, organizado por iniciativas populares, el pueblo mismo, a través de la consecución de más de 8 millones de firmas, presente un proyecto de ley que permite la convocatoria a una asamblea constituyente. Si se reúnen 8 millones de firmas, que son 8 millones de firmas que tienen que respaldar un proyecto de ley, que por eso se firma frente a un proyecto de ley que da los elementos esenciales de cómo sería la convocatoria y cómo funcionaría la Asamblea Constituyente, esa iniciativa popular, ese proyecto de ley respaldado por 8 millones de firmas, no necesitaría pasar al Congreso de la República, sino que reunía las 8 millones de firmas, pasaría directamente a la Corte Constitucional. Pero ¿cómo se van a saltar? Y la Corte decide. Doctor Montealegre, ¿cómo se van a saltar el Congreso en una convocatoria de una constituyente? Eso no tiene... ¿De dónde sale eso? Pero claro que tiene un respaldo constitucional, Vanessa. Mire, yo quiero ser muy claro en esto. Existe una norma en las leyes estatutarias de participación ciudadana, que son varias. Existe una norma muy clara que, y lo digo aquí con toda claridad, está referida a las iniciativas de participación ciudadana en las regiones. Y ahí se dice que cuando se reúne un 20%
del censo electoral de la respectiva región, el proyecto de ordenanza o el proyecto de acuerdo municipal, una vez firmada con el 20% del censo electoral respectivo, ese proyecto de normatividad, ese proyecto de fuente del derecho no necesita ir a la Asamblea, no necesita ir al Consejo, sino que directamente va a control constitucional, que lo hacen en las regiones frente a este tipo de circunstancias. Ese control constitucional lo hacen los tribunales contenciosos administrativos. En una norma expresa. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Sobre el particular. Esa norma expresa sobre el particular no existe frente a las consultas, a la convocatoria a una constituyente a nivel nacional como iniciativa normativa. ¿Qué sucede entonces? Que ante ese vacío, porque aquí existe un vacío en el ordenamiento jurídico, existe una laguna, pues ¿cómo se llenan las lagunas en el ordenamiento jurídico? A través de un mecanismo muy antiguo que se llama la analogía, y otro principio mucho más moderno en la discusión del derecho contemporáneo que se llama la coherencia del ordenamiento jurídico. Entonces hay una fundamentación constitucional muy fuerte para decir que si se consiguen 8 millones de firmas que son conseguidas por los mismos ciudadanos, porque esta no es una constituyente que va desde la cúspide de la presidencia hasta las bases, sino al contrario, esto es una construcción social desde las bases, y si consiguen los 8 millones de firmas, esas bases, ese proyecto de ley puede ir directamente a control de la Corte, y si la Corte da visto bueno, estaremos el año entrante en Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Montealegre, pero usted nos dice hay vacíos, pero yo veo la Constitución y yo no veo el vacío, porque el artículo 376 dice: mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente. Sabiendo que la Constitución es tan clara, ¿por qué ir por allá a buscar un hueco extraño? Porque es que reformar la Constitución, llamar una constituyente, es un acto el más grande que se puede hacer en una democracia. Y si la Constitución lo dice tan claro, ir a buscar ese hueco por allá, ¿no parece saltarse un poco la norma, el Congreso, la Constitución y demás? Sí, pero es que esa norma está regulando el trámite ordinario. Trámite ordinario es que es una iniciativa parlamentaria o una iniciativa gubernamental, pero existe un vacío porque no se regula el tema de qué pasa cuando se trata de proyecto de ley de iniciativa popular. Y resulta que cuando es un proyecto de ley de iniciativa popular en mecanismos de participación ciudadana, la fuente del derecho y la concepción y la arquitectura constitucional es totalmente distinta. Ahí ese proyecto de ley no necesita pasar por el Congreso y va directamente a la Corte, que es una interpretación en la cual aquí lo que se busca es un contacto directo entre el poder constituyente, porque es que el poder constituyente y la soberanía radican en el pueblo. Es que hay unos defectos de rediseño constitucional muy graves de la Constitución del 91 que hay que cambiar, que si bien en sus principios rectores establece que la soberanía es soberanía del pueblo, que el pueblo tiene el poder constituyente, que se introducen mecanismos muy fuertes de participación ciudadana, después lo restringe. Entonces aquí cualquier duda tiene que resolverse en pro del principio de la soberanía popular.
Doctor Montealegre, dentro de ese proceso que ustedes liderarían para una Asamblea Nacional Constituyente para el próximo año, ¿se incluiría un capítulo sobre la reelección? No, de ninguna manera. El presidente ha dicho claramente que no le interesa la reelección, lo dijo expresamente ayer en la multitudinaria manifestación en Cali, donde el pueblo apoyó la consulta popular y las reformas sociales. El presidente no quiere la reelección, no va por la reelección, y además ya no hay ningún tiempo para que una eventual reelección del presidente pueda jugar en mayo del año. Es un imposible hablar de reelección presidencial en este momento. Para muchos, doctor Montealegre, el decretazo de ayer es considerada como una de las medidas más autoritarias del gobierno del presidente Gustavo Petro, además que de alguna manera termina rompiendo con la separación de poderes. Y hoy estamos con esta noticia que usted nos acaba de dar, que también tienen sobre la mesa la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Está siendo un gobierno autoritario? Pero no puede hablarse de gobierno autoritario cuando la Constitución permite la participación ciudadana. Es que nosotros todavía no hemos dejado el discurso de la Constitución del 86. Desafortunadamente todavía no, muchos sectores de la sociedad colombiana no han podido incorporar el discurso y el marco axiológico, el marco de valores y la fórmula constitucional que tiene la Constitución de 1991. Y es que hizo énfasis la Constitución Constituyente de 1991 es en rescatar la soberanía popular, en establecer que la soberanía depende del pueblo, en crear mecanismos en los cuales sea la ciudadanía la que decida sobre las transformaciones normativas y de políticas públicas, aunado al Congreso de la República. Entonces, el único creador de derecho en nuestro sistema político no es el Congreso. Es que todavía tenemos una atadura, estamos todavía muy atados a una Constitución que ya dejó de existir, la Constitución de 1886. Hay otras formas en la Constitución del 91 de crear derecho, hay otras fuentes del derecho. Y una de esas fuentes del derecho, pues, es el pueblo. Y eso es lo que no se ha querido entender. Entonces, aquí estamos dentro de esas ideas institucionales a una crisis institucional. Usted le dice a Carolina que en esa Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, no iría una reelección del presidente, pero una extensión del tiempo del gobierno. Tampoco alcanza porque este proceso constituyente, que reitero, es un proceso constituyente que empieza el pueblo colombiano a través de la recolección de firmas, de la redacción de un proyecto de ley. Este es un proceso supremamente dispendioso, porque esto es formal, está regulado, es institucional, esto no es caótico, no es arbitrario, está arreglado. Ese proceso de iniciar la recolección de firmas, comités promotores, financiación, eso tiene es absolutamente riguroso. A Álvaro Uribe le tumbaron su referendo, por ejemplo, porque no cumplió con todo ese procedimiento riguroso, entre otros motivos. Y luego viene un control por parte de la Corte Constitucional, que es control previo. No se puede convocar a una asamblea constituyente si la Corte previamente no revisa el decreto, a diferencia de la consulta. Y después viene la votación por parte del pueblo. Es el pueblo el que tiene que decir en última si convoca o no convoca, y después de convocado tiene que haber elecciones para elegir unos constituyentes. Luego, este es un proceso muy complejo que va a pasar después de, no, dicho, se culminará cuando ya tengamos un nuevo presidente en mayo o junio del año entrante. Pero ¿para qué quieren una constituyente? No puedo entenderle, doctor Montealegre. Si me dice que tenemos la Constitución, no ha hecho sino echarle flores a la Constitución del 91 ahora, ¿para qué quieren una nueva constituyente? Y la defiendo, y he sido guardián de esa Constitución porque yo fui magistrado de la Corte Constitucional. Y como guardián, y filosóficamente de acuerdo, y guardián de esa Constitución que me correspondió, entre otras, como magistrado y presidente de la Corte, pero yo creo que ya esa Constitución no tiene normas que son vanguardia en el mundo, como es toda la teoría de los derechos fundamentales y toda la teoría social, que son ejemplo ante el mundo. Pero hay muchos temas de la parte orgánica de la Constitución, que es diferente,
que es el rediseño institucional, que se quedaron cortos, que hay que seguir avanzando. Las constituciones no se pueden los diseños constitucionales no pueden petrificarse. Son las necesidades de cambio las que implican que hay que dar avances, como el que dimos en 1991. Doctor Montealegre, usted habla del poder constituyente y de que el pueblo tiene que tomar esas decisiones, pero también la Constitución y las leyes entregan unos tiempos, unos filtros, unas necesidades constitucionales y legales para esa expresión. Terminar forzando, digamos, de alguna manera ese poder constituyente del pueblo no hace también violentar la Constitución, porque es que aquí se da que el pueblo puede decir, pero la Constitución dice muy claramente cuáles son los caminos y cuáles son, digamos, las necesidades constitucionales para que el pueblo pueda decir y que eso sea válido. Pero me parece que aquí hay una especie de forzar esa posibilidad del pueblo. No, es que esto es lo que el presidente está proponiendo desde hace mucho tiempo, es que se inicie el proceso constituyente, y ese proceso constituyente ya se inició. Lo que pasa es que no ha tenido la trascendencia mediática que se requiere, pero yo he visto muchos sectores y he participado en muchas conferencias y deliberaciones sobre ese proceso constituyente. Entonces es que esto es el pueblo que tiene que organizarse, que desde hace tiempo en muchos sectores de la población están pidiendo una asamblea constituyente. Ya hay organizaciones sociales que lo están haciendo, yo las conozco, he tenido interacción con ellos, he participado en debates con ellos. Entonces, este proceso ya empezó y obviamente pues es un proceso que no se puede atajar y que desde luego, como usted lo dice, tiene que hacerse por los cauces institucionales y constitucionales, que yo no entiendo por qué tanto miedo al pronunciamiento del pueblo. Es que le tienen miedo a la consulta popular, le tienen miedo a la constituyente, le tienen pánico al pronunciamiento popular, a las decisiones populares. No, yo creo que no es un tema. Pensando no es un todavía tema... en la democracia representativa que se acabó en la Constitución del 91. El énfasis es distinto, es de democracia participativa y un concepto mucho más amplio de democracia, que es el concepto de democracia moderno, que es la democracia deliberativa. Sí, lo que pasa es que, doctor Montealegre, construir las transformaciones a partir de grandes deliberaciones en espacios públicos. Pero venga, doctor Montealegre, usted sabe de la filosofía contemporánea a través del pensamiento de Jürgen Habermas. Sí, pero usted sabe, doctor Montealegre, que las naciones serias no andan cambiando la Constitución cada 20, ni 30, ni 40 años. Es decir, uno no toca la Constitución, porque la Constitución, es la línea de los estados, de la construcción de los estados. Se le agrega, se le modifica, se le pone algo, y eso se hace a través del legislativo y en un proceso que es la construcción de las leyes, ¿no? Y para eso están las cortes, bueno, todo lo demás, el aparato, el andamiaje serio de un estado. Mi pregunta es, ¿por qué usted considera que para una Asamblea Nacional Constituyente se necesitan 8 millones de votos cuando el potencial electoral en Colombia es de 38 millones de personas? Es decir, una cuarta parte de los votantes potenciales de Colombia definirían el destino del país. Tengo la cifra exacta, aproximadamente el censo electoral creo que está en 41 millones, se requiere el 20% del censo electoral y eso es aproximadamente 8 millones, es de ahí donde sale el número. Pregunta ya para terminar, doctor Montealegre, con el agradecimiento por esta entrevista larga y tan explicativa. ¿Va a haber elecciones en el 2026? Desde luego, no les quepa la menor duda. Jamás podría darse un golpe institucional de no hacer elecciones, no hay ningún motivo. Las elecciones van porque van y el gobierno garantiza el ejercicio democrático. No hay ninguna posibilidad de echar para atrás las elecciones. Ni siquiera los violentos de este país podrán detener ese ejercicio democrático. Le agradezco mucho, doctor Montealegre, gracias por esta entrevista. Vanessa, un saludo para usted y para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Muy amable por la invitación.